Vamos a ir a las Sagradas Escrituras esta noche. Jueces capítulo 6, verso 1 al 4. Jueces capítulo 6, verso 1 al 4. Así que ubíquese usted ahí en su casita y póngase atento a lo que Dios nos va a hablar esta noche. Ahí en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Y los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas, y los hijos del oriente subían contra ellos y acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. Esta noche quiero hablarles sobre romper los esquemas de Madián, rompiendo los esquemas madianitas. Romper estos esquemas es importante, y yo luego le explico en el desarrollo del mensaje. Usted va a entender cuál es el modus operandi de este espíritu madianita que viene para asolar la tierra en los días de Israel, pero que sigue manifestándose también en nuestros días. Y a manera de introducción quiero ponerle estos pensamientos en su corazón. Reflexionando sobre todo esto, todos nacemos inexorablemente con un hambre, con un deseo de tener éxito en la vida. Ahora, ¿por qué todo ser humano tiene el deseo de prosperar? ¿Por qué todo ser humano que tiene un correcto pensamiento y una perspectiva de vida sana? Digo esto porque algunos estarán pensando en morir. Pero una persona que piensa de manera normal, estaríamos diciendo que no hay un ser humano que no desee prosperar. Y la razón es porque nacemos en una sociedad rodeada de necesidades, una sociedad que está hambrienta de la abundancia, de prosperidad, de salud, una sociedad que está hambrienta de justicia, de paz, de trabajo. Una sociedad que tiene necesidad de armonía. La suma de todas estas cosas sería una sociedad que está hambrienta de bendición. En suma, es esto lo que la sociedad necesita. Entonces vivimos en medio de un mundo y de una raza caída delante de la presencia de Dios. Es decir, vivimos en una sociedad secular. Eso significa vivir al margen de Dios. Pero en el subconsciente de todo hombre, en el subconsciente de todo ser humano, está el deseo de prosperar. En otras palabras, no hay una tan sola persona que se niegue a sí misma al deseo interno de mejora, de prosperar, de ir hacia arriba, de tener éxito en la vida, de alcanzar un nuevo nivel de vida. Yo creo que todos los seres humanos deseamos estar mejor, y máxime en estos días y en todos los tiempos y las civilizaciones. El hombre siempre ha buscado mejorar su nivel de vida, y la razón es porque en el subconsciente de todo ser humano está el recuerdo de que en un día el hombre disfrutó de la abundancia de Dios. Creo que en el subconsciente de todos los seres humanos, o en el inconsciente del hombre mismo, vive el recuerdo. Hay como alguna memoria de algo que experimentó en otro tiempo, que disfrutó de otro tiempo, pero que por darle la espalda a Dios, el hombre entró en su peor crisis. Una crisis existencial donde el hombre no sabe ni quién es.
una crisis espiritual, una desconexión de Dios, una crisis moral que es la pérdida de los valores, una crisis de propósito, no saber hacia dónde va y de destino. Y ahora el hombre le toca vivir fuera del plan de Dios. Por eso es que el hombre, y cuando digo que en el subconsciente de todo ser humano vive el recuerdo, por eso es que tratas de superarte, por eso es que tratas de, a través del estudio, lograr esa felicidad ansiada a través de otras cosas que luego voy a mencionar. Porque en el subconsciente del ser humano está el recuerdo, aunque lo quieran aceptar o no. Está algo que te dice que en algún lugar de la historia humana el hombre disfrutó de la bendición, que el hombre estuvo cerca de Dios, que el hombre conoció, aleluya, la comunión con el Señor, y que fue feliz en algún tiempo, pero que luego vino toda esta desgracia a raíz del pecado. Y es por eso que vivimos en esta crisis, como ya lo he dicho, una crisis existencial, una crisis espiritual, una crisis moral, de propósito, de destino. Pero entonces el hombre ahora busca encontrar de nuevo. Es por eso es que los gobiernos, fíjate esto importante para todos aquellos que todavía cifran esperanzas en un sistema de gobierno. Pero está demostrado que los sistemas de gobierno, ya sean estos capitalistas, marxistas, socialistas, conservadores, totalitarios, de extrema izquierda, de extrema derecha, los del centro, o sea, cualquiera que sea el sistema de gobierno, todos ellos en sus discursos tratan de regresarle al hombre la autoestima, el éxito, la prosperidad, el paraíso perdido. Pero ninguno de esos sistemas humanos lo puede hacer, porque son sistemas en que el hombre ha querido gobernar al hombre y gobernar el planeta sin dejarse gobernar por Dios. Por eso es que en el Génesis se nos muestra cómo el planeta fue diseñado para ser gobernado por el hombre, pero también el hombre fue diseñado para ser gobernado por Dios. Así que tenemos una cantidad de sistemas filosóficos, ideológicos, que no funcionan. El mundo está frustrado porque tenemos un gobierno que representa el capitalismo. Es explotador, explota al ser humano. Llega el socialismo, igual, ama tanto a los pobres que los multiplica. Llegan los de centro, igual, la corrupción campea. O sea, es una frustración en la vida de las personas que no hay forma. La gente mira a la derecha, mira a la izquierda, mira al centro, y todos te prometen devolverte ese paraíso perdido, pero no hay esperanza en el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ha vivido de espaldas a Dios. Ahora, esto lo digo porque aquí hay cosas puntuales que quiero comenzar a enseñarte. Número uno, quiero enseñarte cuál es el propósito de la revelación apostólica. Y quiero establecer una verdad que tiene que ser una verdad dominante en tu vida. La labor apostólica, escucha, cuando hablamos de un apóstol, hablamos de alguien que ha sido enviado por Dios para romper esquemas de pensamiento secular del pueblo de Dios. O sea, un apóstol está capacitado por Dios para romper los esquemas de pensamiento, para romper todo esquema secular en la mente del pueblo cristiano. Por eso es que la mente del pueblo de Dios está cautiva. Pero entonces viene la revelación apostólica para entrenarte a vivir una vida abundante, para facilitarte una revelación que te pueda ayudar a vivir en la realidad presente de Dios, para entrenar la mente tuya
y mediante una impartición de la palabra revelada, entonces puedas dar ese salto hacia la vida abundante que Dios ha prometido en su palabra. Lo podemos ver en situaciones que le toca vivir a Gedeón, en tiempo de los jueces, tiempo en el cual el pueblo de Israel estaba siendo robado, privado, porque un pueblo nómada como los madianitas le robaban las cosechas. De esa manera los israelitas se empobrecían cada día más y hasta fueron sacados de sus propiedades, y ellos ya vivían en cuevas, en las montañas. Este pueblo tenía un modus operandi. Ellos actuaban bajo esquemas premeditados para actuar y atacar y destruir al pueblo de Dios. Ahora, esta es la parte histórica, pero la parte espiritual es que posiblemente esté siendo atacado por una potestad que la definiríamos como el espíritu madianita, o una potestad espiritual que está minando, saqueando tu vida, que no te deja avanzar ni prosperar. Por eso es que esta noche es importante que la revelación apostólica llegue a tu corazón, para que mediante esta revelación puedas entender cómo es y cómo opera esta potestad de Madián. Por eso es que lo siguiente que quiero que entonces tienes que valorar la palabra, tienes que valorar la revelación. Porque cada vez que Dios quiere romper con un esquema establecido, Dios usa una revelación. Porque una revelación apostólica, y cuando digo apostólica me refiero a la interpretación de la verdad presente, a la revelación de la verdad presente, no añadirle al canon, sino a la revelación fresca del hoy de Dios para tu vida. Fíjate lo que dice la Escritura. Ahora, lo segundo que quiero que entiendas, entonces, valora la revelación apostólica, porque la revelación apostólica está diseñada para romper los esquemas y la mentalidad secular, para entrenar tu mente con una mentalidad de reino. Alabado sea el nombre de Jesús. Segundo, quiero que conozcas el esquema madianita. ¿Cuál es el modus operandi de Madián? Primero miremos que Madián significa disputa, reprensión. ¿Qué significa Madián? Madián significa disputa, reprensión, juicio, cubierta, y también una acepción más, costumbre. Se lo repito, Madián. Aquí viene esta parte de aplicación práctica para nosotros. Madián es disputa. Note lo que significa Madián, que es un espíritu, una potestad invisible que aunque no lo ves, está minando tus finanzas, al igual que a los hijos de Israel. Minaba su economía, los confinó casi a vivir en las cuevas, los llevó a ellos mismos a perder toda su autoestima. ¿Qué es lo que estaba pasando? Madián, un pueblo del desierto, un pueblo nómada. Pero su esencia y su modus operandi está aquí, escondido en su nombre, codificado en su nombre mismo. ¿Quién es Madián? Madián es morador del desierto, pero es disputa. O sea, donde hay disputas, donde hay represión, donde hay juicio, donde hay contiendas, se vuelve una costumbre. Mire que cada una de las acepciones de la palabra tiene que ver con cosas muy puntuales. Entre ellos eran atacados por contiendas. Quiere decir que tú tienes que sacar de tu casa la contienda. Cuando la contienda se vuelve una costumbre, cuando la contienda se vuelve un hábito y una cuestión cíclica que continuamente está repitiendo, está bajo el ataque de Madián. Porque Madián es contienda, es disputa, cuando siempre hay reprensión, cuando siempre se está condenando. Por eso es que inevitablemente tengo que decirte esto. Tienes que salir de estar escuchando prédicas de condenación, porque sin saberlo están atando tu mente. Y fíjate qué interesante, porque significa disputa, reprensión, contienda. Dice que era una costumbre. Entonces, donde estén estos esquemas, donde estén estas prácticas, Madián está estableciendo su modus operandi para destruir tu vida y la vida de tu familia.
Entonces el poder de Madián se expresa mediante una forma de pensar que empobrece, que roba, hasta dejarte sin nada. Por esa razón tenemos que ver lo que Dios quiere hacer, romper este esquema que nos mantiene pobres y sin futuro. Entonces lo primero es valorar la revelación apostólica, que está diseñada para romper los esquemas seculares en el pueblo de Dios y para establecer la mentalidad de reino en tu vida. Por eso te estoy predicando de religión, te estoy predicando una verdad revelada. Segundo, el modus operandi, entender que donde la disputa, la reprensión, el juicio, donde la costumbre es el continuo pleito, donde hay juicio, donde no hay palabras para levantarte y siempre escuchas una palabra de condenación, donde nunca escuchas, puede ser en el seno de tu familia, puede ser en el contexto de la iglesia donde te congregas, puede ser en el contexto de tu relación con tus hijos, cuando siempre nunca puedes reconocer una virtud, siempre estás viendo lo negativo. Ojo, porque puede ser que hay detrás de todo esto un modus operandi, hay una estratagema, hay una estrategia del enemigo para destruirte. Entonces, hay que desarraigar esa costumbre. Número 3, Génesis 37, 28. Aquí quiero enseñarte en este punto, quiero enseñarte algo importantísimo, que cómo opera este espíritu madianita. Mira lo que dice Génesis 37, 28. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José, a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos lo llevaron a José a Egipto. Note el destino. Entonces note que aquí hay dos espíritus afines. Uno son los mercaderes. Ese es el asunto, descubrir qué es lo que hacen ellos. Estos madianitas, hermanos, lo que hacían era mercadear. Y ellos sacaron a José, usted recuerda la historia, y lo vendieron a los ismaelitas. Y estos lo llevaron hasta Egipto. Ahora, esta actividad de ellos, del espíritu madianita, dice que ellos eran mercaderes. Y la palabra mercader en el hebreo se dice sacar. Y esa palabra significa ser un vendedor ambulante. Pero tiene otra acepción que quizás es la raíz primaria de todo lo demás. Dice que es viajar dando vueltas. Sacar, mercaderes. ¿A qué se dedicaban los madianitas? Ellos se dedicaban a ser no mercadólogos, que es la ciencia de la mercadotecnia. No, sino que era la actividad de ellos era vender, traficar. Y fíjate lo que dice que es sacar. Sacar significa viajar dando vueltas. Note, viajar dando vueltas. O sea, no tenían un destino, sino que era viajar dando vueltas. Pero también significa acongojar. Acongojar o producir tristeza. ¿Sabe qué más significa? Traficar, negociar y algo más. Vagar, perder el tiempo. Entonces ellos eran los madianitas. Ahora, en este punto lo que te quiero enseñar es que el espíritu madianita mata tus sueños. ¿Y cómo los va a matar? Bueno, José es el símbolo de los soñadores en el Antiguo Testamento. Y fíjate qué interesante cómo Madián puede matar los sueños de alguien. Porque José está metido en un pozo por envidia de sus hermanos, pero ahora lo dejan ahí, lo sacan y se lo entregan a los madianitas, que lo mercadean y lo venden a los ismaelitas, y luego termina en Egipto. Los esquemas madianitas tienen que ver con su forma operativa en la vida del pueblo de Dios. Ellos eran mercaderes, y como lo he venido diciendo, tiene un significado importante. Los madianitas son gente que su característica es vivir dando vueltas, o sea, sin destino. Fíjate lo que es sacar.
Sacar es dar vueltas. Dios nunca le dijo. ¿Quiénes dieron vueltas sin llegar a su destino? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel nunca llegó a su destino. Y todo el tiempo lo que hicieron fue vivir caminando sin parar. Caminando durante 40 años. Caminando durante 40 años. Una vida completa casi. ¿Entiendes? Empezaron a dar vueltas por un desierto árido. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo una influencia y no se dieron cuenta. Entonces los madianitas, su tarea es llevarte a una vida de vueltas sin destino. Es que esto es importante porque mercadear también significa vagar. Es que tú vivas una vida sin destino, joven que me estás oyendo. Cuando tú no tienes propósito, cuando es llevarte a vivir cada día sin hacer nada. Es que hoy a las 9 de la noche o a las 11 que cierres tus ojos y hagas un recuento de algo productivo que hiciste. Entonces te das cuenta que no hiciste nada. Estás bajo la influencia de un espíritu que te está mercadeando, que te está llevando a la ruina y que te está manteniendo bajo esa influencia satánica. Y nunca vas a prosperar. Porque para las personas que no entienden esto, las personas que pasan horas y horas en un teléfono, que pierden su tiempo o que lo malgastan y lo malinvierten miserablemente. Solo hay dos formas de hacer algo con el tiempo: lo inviertes o lo malgastas de manera miserable. El tiempo es el único recurso no renovable. Tu vida tiene que ser productiva. Tu vida tiene que ser algo bueno. Tienes que dejar una huella, una marca. Pero si estás en manos de los madianitas, ellos lo único que van a hacer es llevarte a dar vueltas, hacerte girar. ¿Quién otro se movía? ¿Sabe quién? Sansón. Sansón en la Biblia dice que lo esclavizaron los filisteos. Lo pusieron a dar vueltas alrededor de una rueda de molino, encadenado, sin visión. Porque el hecho de que te estés moviendo es movimiento. Sí, puede ser que estés en movimiento. Eso yo lo llamo el síndrome de la caminadora. Tú estás en una caminadora caminando horas, pero no vas a ningún lado. Estás en el mismo lugar. Hay gente que aparentemente se está moviendo. Hay gente que aparentemente está haciendo algo productivo, pero en realidad lo único que está haciendo es moviéndose en el mismo sitio. No avanza. Tú nunca llegarás a tu destino si primero no saliste. Entonces por eso es que Madián ejerce una influencia en la vida de la gente, poniéndoles una vida de vagancia, una vida de despropósito, ponerte a moverte aparentemente utilizando tu tiempo para bien, pero gastándolo miserablemente. Hay jóvenes que se volvieron vagos, que se volvieron personas sin propósito. Madián opera con ese fin y con ese afán de convertirte en una persona que simplemente estás en un círculo vicioso. Porque ellos, si estás en sus manos, en el momento en que te atrapa, en el momento en que te saca, ellos son mercaderes. Y eso significa que te va a hacer dar vueltas, porque su actividad es dar vueltas y dar vueltas. Esos son círculos viciosos. Son círculos viciosos en los cuales tú quizás, como tantos, hemos caído, que no podemos romper. Quizás esta pandemia vino para ayudarnos a romper esos círculos viciosos. Esos hábitos donde se convirtieron en cuestiones cíclicas que van y vienen. Que un tiempo vivimos una vida consagrada, pero en el otro tiempo volvemos a caer en lo mismo y aunque no querramos, caemos. ¿Sabes por qué? Porque tal vez estamos en las manos de los madianitas. Cuando José cae en la mano de los madianitas, inmediatamente otro espíritu afín a ellos, que son los ismaelitas. Nota, porque este mensaje es importante entenderlo. Claro, esto no lo puede entender todo el mundo, sino aquellos que tienen revelación de la palabra. Y fíjate qué interesante, porque los madianitas los sacan de ahí. Ellos son mercaderes. Entran en dominio de ellos. Cuando tú estás bajo ese dominio, no lo quiero que lo olvides. El modus operandi de ellos es mercadear.
Y mercadear es sacar en el hebreo. Quiere decir dar vueltas sin destino. Se te va a ir el 2020 y no hiciste nada. Tal vez Dios nos confinó para que escribas un libro. Hoy tienes más tiempo. Tal vez Dios te confinó para que aprendas un nuevo oficio, para que te vuelvas productivo, para que seas una persona más y más, que saques de esa capacidad interior. Pero ¿qué es lo que has hecho tú? Te levantas todos los días a la misma hora. Convertiste tu vida en un círculo vicioso. Pasas viendo videos que no te edifican. Pasas viendo cosas. Pasas conectado a Facebook 24/7. Y te das cuenta, llevamos 5 meses ya. Y perdiste tu tiempo de manera miserable. No eres productivo, no estás estudiando. La educación no ha parado. Las universidades siguen dando clases online. Todo sigue funcionando, pero tienes que convertirte. No, dicen algunos, es que yo bajo este esquema no puedo, no me siento bien, mejor voy a entrar hasta cuando pase. Quién sabe si cuando pase esto vendrá otra situación peor y tú no estarás preparado para enfrentarla, porque este tiempo fue tu tiempo de preparación para lo que viene. Por eso no puedes estar subsistiendo. Tienes que enfocarte en ser productivo. Pero si estás en las manos de Madián, lo que te llevará a hacer es a vivir dando vueltas, a siempre estar en lo mismo, a siempre estar hablando cosas que no edifican, a siempre estar en una situación miserable. Te dije cuál era el esquema de Madián: disputa, reprensión, juicio, contienda, costumbre. Eso es todo lo que significa. Y llevarte al desierto, porque ellos son moradores del desierto. Convertir tu vida en una aridez, en un sequedal. Pero mira qué interesante, porque Madián también opera con los ismaelitas. ¿Quiénes son estos amigos de los madianitas? Cuando sacan a José, ellos inmediatamente, como son mercaderes, van y se lo venden a los ismaelitas. Los ismaelitas son un pueblo mitad semita y mitad egipcia. O sea, son mitad semita, me refiero al hecho de que ellos son descendientes de Abraham, porque Abraham los engendró, y son los descendientes de aquella mujer esclava egipcia. Ellos eran descendientes de Ismael, pero de una esclava también. Son un pueblo mezclado. Ten mucho cuidado que no te asocies con un mezclado. Ten mucho cuidado cuando te llegas a caer en manos de una persona mitad cristiano y mitad mundano. Terminarás siendo entregado en Egipto. Por eso es que quienes llevan a José a Egipto son precisamente los ismaelitas, porque son los mezclados. Ellos tienen una genética mezclada, son unos híbridos espirituales. No son gente definida en su genética espiritual. Hay una mezcla de una descendencia abrahámica, sí, pero también de una esclava egipcia. Así que está mezclado, ¿entiende? Y cuando tú te asocias, caes en manos de ellos, finalmente terminan llevando al soñador a Egipto y allá lo venden. Bendito Dios por José, porque José estaba en las manos de Dios. Pero no todo aquel que de repente no entiende esta verdad puede ser que vuelva de Egipto. Puede ser que, ¿y sabes cómo lo vendieron allá? Como esclavo. Porque eso es lo que hace. Puede ser que te lleven al mundo. En este tiempo estás asociándote con gente que te está llevando al mundo. Y aunque estás encerrado en tu casa, ya estás esclavizado al sistema, porque el sistema no tiene nada que ver con tu libertad. El sistema está en tu pensamiento, te domina de la mente. Ya estás haciendo todo lo malo, aunque no sales de casa, ya estás esclavizado por el sistema. Por eso es que hay gente que está metido en una cárcel y es más libre que los que están afuera. ¿Por qué? Porque la libertad física es simplemente libertad de movimiento, pero la libertad de la vida interna depende de la calidad de pensamiento que tienes. Todo lo que te estoy diciendo es bien poderoso. ¿Cuántos jóvenes han terminado muertos en Egipto? Otros quedan como esclavos en Egipto. Ahora, la cuarta cosa que te quiero enseñar de este esquema madianita, que es el que tenemos que romper y tener cuidado, porque en estos días se levanta Madián para empobrecer, para arruinar, para destruir todo lo que nosotros hagamos. Está en Números capítulo 25, verso 1 al 3. Números 25,
1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, otro pueblo adversario. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. El cuarto aspecto que te quiero enseñar de este modus operandi de los madianitas, que se mezclan y que son pueblos, hermano, que aparecen luchando contra un pueblo como el pueblo de Dios, es que ellos diseñan una estrategia porque saben que no pueden vencer al pueblo de Dios, y desarrollan entonces una estrategia, lo que se llama los matrimonios mixtos. La estrategia consistía en mezclar al pueblo de Israel con las mujeres moabitas, emparentarlos con un pueblo pagano. Por eso alguien escribió este pensamiento: si quieres desaparecer un linaje, si quieres destruir una civilización, contagia a sus hombres, mezcla su linaje, destruye todos sus hábitos y su herencia, corrompe toda la moral de él y será destruido su linaje. Y esto es un llamado para todo hombre de Dios que me está oyendo. Porque si quieres destruir una civilización, tienes que destruir no a las mujeres, sino a los hombres. Corrompe a los hombres, corrómpeles sus valores, corrómpeles su moral, corrómpelos éticamente y destruirás esa civilización. Qué tremendo, ¿verdad? Era una estrategia que solo el enemigo puede plantearla de esa forma. Era el modus operandi de los madianitas con otros como el pueblo de Moab. ¿Y cómo destruimos a este pueblo? Ya tenemos la estrategia. Vamos a enviarles mujeres de las mujeres que hay aquí, para que los corrompan. Mujeres para que ellos se unan a ellas, y ellos terminarán adorando a los dioses nuestros. Terminarán mezclando su adoración, corrompiendo su adoración. Terminarán sin identidad. Por eso es que gran parte de la conquista, hay dos formas de conquistar a un pueblo: para desarraigar y borrar su memoria de la faz de la tierra. ¿Quieres desaparecer una civilización? Entonces tienes que destruir sus raíces, su cultura, sus valores. Tienes que destruir todo en lo que ese hombre cree. Destrúyelo y entonces tendrás un hombre a su merced. Satanás está atacando así. Por eso es que aquel Nabucodonosor, que era un bárbaro, diseñó la estrategia de llevar a los jóvenes más brillantes como Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego, nombres que él les puso. Ellos no se llamaban así. Les cambia la identidad, les da beber del vino babilónico, que es confusión. Les cambia toda, les trata de influenciar con una cultura babilónica, caldea. Les enseñan las lenguas caldeas y los culturizan, tratando de destruir todo su acervo cultural, toda su espiritualidad, todos sus valores. En eso estamos, jóvenes. En eso estamos, caballeros. Por eso es que hoy día alguien en algún lugar solicitó que la pedofilia fuera aceptada como algo normal, que un hombre mayor, que un hombre adulto pueda abusar de los niños. Es que toda esta violación a la moral, a la ética, a lo que Dios estableció como norma de vida para el hombre, está siendo atacado. Imagínate tú pretender que se legalice la pedofilia. Imagínate tú que se legalice el aborto. Bueno, en Estados Unidos, en muchos de los estados de Estados Unidos, el aborto es legal, donde la mujer determina si deja vivir a ese bebé o no. Creemos que la única manera
en que un aborto es aceptado es por razones estrictamente científicas, médicas, donde la madre está en peligro, pero no por el antojo simplemente de atentar contra la vida de un ser humano. Porque según la ciencia, un mes después es cuando se sabe que ya el embrión es un ser humano. Pero la Biblia dice en el Salmo 139, verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. ¿Te das cuenta cómo todo lo que son antivalores, todo lo que contraviene lo establecido por Dios, está de moda hoy día? El homosexualismo, el lesbianismo, el tercer sexo, la famosa Agenda 2020 que tiene escondida dentro de su plan todo un sistema diseñado para que el mundo, para que esa mentalidad diabólica se apodere de nuestros jóvenes, para que ya no se crea más en la búsqueda de Dios. Por eso es que el diablo ha cerrado la boca de la iglesia, o ha pretendido encarcelarnos, silenciarnos, para conquistar. ¿Por qué no se detienen todos los grandes blogs de información corrompida que hay? Esos siguen circulando, pero sí quieren callar a los predicadores, sí quieren parar la voz profética, porque es la estrategia también de Madián: corromper la moral, la ética, los valores de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios. ¿Cómo lo logro?, dice Madián. ¿Cómo logro batallar contra ellos? Me uno con un pueblo llamado Moab y vamos a enviarles. Y Moab es el resultado ¿de qué? De un incesto de las hijas de Lot y él. Los moabitas son el resultado de un incesto entre un padre y una hija. Los amonitas y los moabitas son descendientes de ese incesto, de emborrachar a un padre y luego dos hijas tienen relaciones sexuales con él en una cueva, y surgen dos pueblos antagónicos, horribles, sin promesa, que se llaman Moab y el otro se llama Amón, moradores de los sepulcros. Amón. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosas hay detrás de todas estas prácticas, detrás de todas estas influencias? Por eso es que el mundo, joven, te está impulsando a que aceptes como normal todo lo que ellos te están planteando. Ahí está la estrategia del enemigo. La estrategia consiste en mezclar. Para desaparecer una civilización hay que conquistar los hombres. Por eso es que, caballeros que están oyendo este mensaje, no negocies tus convicciones cristianas. Destruir tus valores, corromper tu vida para destruir tu linaje, destruir tus creencias, como lo intentaron con Daniel y sus amigos. Ofrecerte una relación con mujeres corrompidas. Los matrimonios mixtos iban a terminar con el pueblo de Dios. ¿Sabe quién le pasó una experiencia similar? Aquel hombre sabio. ¿Cómo corrompe su sabiduría? Hombre de Dios, hijo del más grande rey de Israel, Salomón. ¿Cómo termina Salomón su carrera? Termina siendo corrompido, conquistado por mujeres egipcias. Y él terminó adorando a los dioses paganos, cosa que su padre jamás hizo. Y dice la Biblia que entonces los hijos de Israel comenzaron a mezclarse. Pueblo de Dios, no te mezcles. Pueblo de Dios, jóvenes cristianos, no se mezclen. No beban el vino babilónico. No coman la comida del rey de Babilonia. No reciban esa influencia maligna. No se dejen culturizar. Hombres de Dios que me escuchan, no negocien sus convicciones, no negocies tu matrimonio. No negocies tu matrimonio, tu relación familiar con nada ni con nadie. Eso es lo más preciado que tú tienes. Entonces, destruir, culturizar,
mediante los matrimonios mixtos, influenciarte a otras creencias paganas. Estrategia madianita. Números 22, 4 al 25. Un punto importante aquí, hasta el verso 6. Dice la palabra de Dios: y Moab dijo a los ancianos, ahí está, los ancianos de Madián: esta multitud lamerá todo lo que hay a nuestro derredor. Ahora les tenían miedo. Como el buey lame la hierba del campo. Y claro, ellos hacían eso con ellos en los tiempos de crisis. Y en aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Este Balac era un profeta. Balán era un profeta, mejor dicho. Y envió mensajeros a Balán, hijo de Zippor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: ven, diciendo, mira, un pueblo salió de Egipto y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Y luego le dice: ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Note usted, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás puedas derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. ¿Sabe cuál es el trabajo de los de Moab? Es el ocultismo. Son las prácticas ocultas, la hechicería, la brujería, las invocaciones, las oraciones, las declaraciones contra personas, contra pueblos, maldiciones que se declaran sobre los países, sobre las iglesias, sobre los ministros de Dios para que mueran. Y estos de Madián lo que hacen es contratar a un hombre que se llamaba Balán, que era profeta. Y le dice: ve y maldícelo. Y usted: yo no tengo el tiempo porque llevo 42 minutos predicando. Y contratan y van y hacen una transacción y le dicen: mira, te vengo a pedir que por favor vayas. Tú que tienes el poder de bendecir y de maldecir, ve a maldecir al pueblo de Dios. En estos días también se ha levantado Madián para maldecir a los hijos de Dios. Pero contra nosotros no prevalecerá. Vamos, levante su mano ahí donde está y diga: contra mi vida y contra mi familia. Contra mi vida y contra mi familia no hay agorero ni adivino que prevalezca. Y yo cancelo toda maldición. La bendición es como un escudo sobre mí. El favor de Dios me rodea. Y sucede que Dios interviene en el asunto. Por eso es que no debemos de permitir que se abran grietas en nuestra coraza, en nuestra armadura espiritual, porque podemos ser alcanzados por algún dardo del enemigo. Y mira lo que dice Número 23:8, dice: cuando Balán empieza a hacer declaraciones y Dios le cambia todo a él y le dice: tú no los vas a maldecir, vas a ir con ellos. Edifican 7 altares durante 7 días, pero al final Dios hace que aquel hombre que tiene poder para maldecir y bendecir no maldiga al pueblo de Dios, sino que lo bendiga. Y este hombre, en vez de maldecirlo, mira, dice acá en Número 23:8, dice: ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde las cumbres de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. Aquí es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. Por eso es que allá en el libro de Miqueas dice que Dios cambió nuestra maldición en bendición. Si hay algo por lo cual tenemos que estar agradecidos nosotros, es porque Dios cambió nuestra maldición en bendición. Y quien salió un día para maldecirnos, no pudo maldecirnos. Y los brujos, hechiceros, santeros, invocadores, todos aquellos que manejan las prácticas ocultistas,
sean en dimensiones o en lo que sea, en declaraciones. No pueden ustedes contra Dios. Y yo los invito a ustedes a buscar al Dios verdadero. Yo los invito a ustedes a entregar su vida a Cristo. Porque ustedes no podrán maldecir a quien Dios ha bendecido. Y la bendición de Dios es como un escudo alrededor de este pueblo. Pero sí hay y sí existen las influencias. Y aunque el tema no es de guerra espiritual, es inevitable decirlo. Tienes que levantarte para cancelar toda maldición que ha sido declarada sobre tu vida. Porque el espíritu de Madián opera incluso hasta en hombres de Dios. ¿Acaso no era Balaam un profeta? ¿Acaso no hay pastores que le dicen a la gente: si te vas de aquí, la maldición te va a caer? Yo jamás le he dicho a nadie que me han dicho a mí: pastor, ya no me quiero congregar aquí en su iglesia. Yo le digo: Dios te bendiga, ándate en paz, que el Señor te guarde, que te prospere, que te bendiga, y que lo que no has logrado aquí, lo único que te pido es que seas agradecido por el tiempo y por lo que aprendiste a nuestro lado. Pero nunca hacer una declaración sobre una persona. Te va a ir mal, vas a ser un desgraciado. Un ministro haciendo eso es un hombre hablando, maldiciendo. Un hombre de Dios que tiene el poder para bendecir. Por eso cuando alguien te maldiga, solamente un otro hombre de Dios de jerarquía puede arrancar de tu vida eso. La quinta cosa que te quiero enseñar es cómo opera el espíritu madianita. Es que dice Jueces 6:3, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, o sea, ellos utilizaban la semilla, ellos venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Te roban la semilla. Te roban la semilla, porque en la semilla hay un secreto. En estos días de crisis, en estos días el enemigo, yo te pregunto, ¿cuánto de la semilla que ha venido a tu mano has sembrado? No, es que ahorita no puedo, pastor, porque usted sabe lo que estamos viviendo. Tranquilo, que la cosa se va a poner peor y no vas a tener. ¿Sabes por qué? Porque toda semilla, la Biblia dice que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. A ver, búscame ese pasaje, por favor, para reforzar esta verdad. Dice que Dios da pan al que come. O sea, si lo que quieres es pan para comer, pues Dios te lo va a dar. Pero dice que da semilla al que siembra. Ahora, Jesús dijo esta palabra. Dice que todo lo que comemos va a nuestro estómago y después a la letrina. Así dijo Jesús. Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Qué te parece? Cuando tú agarras el pan, va a tu estómago y luego va. Jesús lo dijo. Eso no son inventos míos. Cuando la gente vive nada más comiéndose lo que Dios le da, todo lo que tú te comes va a dar a la letrina, dijo Jesús. Va a tu vientre primero y después a la letrina. Pero entonces, ¿a dónde va la semilla? La semilla va a la tierra para ser sembrada y va a producir. No puedes ir a buscar a otro lado. Por eso es que el que simplemente vive para comer terminará empobreciendo, y va a haber un día en que no habrá más pan, porque el pan es el resultado de la semilla que siembras. ¿Cómo se empobrece el pueblo de Dios? Venían estos madianitas y se llevaban lo que ellos sembraban. En Génesis 47:19 aparece algo bien poderoso, que es el mensaje que le dicen los egipcios a José en el tiempo de crisis, en el tiempo en que estaban a punto de morir. Dice: ¿por qué hemos de morir delante de tus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra? Y vienen ellos y dicen: cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan.
Y nosotros en nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Pero miren lo que ellos piden. Ellos saben la diferencia entre tener pan y tener semilla. Y dice, danos pues semilla. Número 1, para que vivamos. Número 2, para que no muramos. Y número 3, que no quede la tierra desolada. El que tiene semilla tiene garantizada la vida de alguna manera, porque tu único contacto con el futuro es una semilla. Así que Madián te roba la oportunidad de sembrar. La semilla activa la vida, la semilla es un escudo contra la muerte, la semilla evita la desolación de la tierra. El espíritu madianita es un espíritu que roba, que te hace, que te quita todo, es matar tu sueño, tu futuro, es llevarte, sí, ese es el espíritu madianita. Quitarte la capacidad de dar, quitarte la capacidad de sembrar, es caer en el proteccionismo. Es saber, es como por lógica humana decir, en este tiempo está fregado. Los pastores son unos bizneros. Estos pastores tienen un poder de convencimiento bárbaro, son peor que los políticos. Y le sacan el pisto a uno sin saber. Pues yo no soy de esos. Pero sí te digo, si tú en este tiempo no siembras. Hay un hombre aquí que yo respeto mucho, que amo mucho, y que tiene una revelación sobre el dar. Y en todo este tiempo de crisis no ha parado un día de recibir de Dios. Tiene para él, para su familia, para sembrar en la obra de Dios y para darle a otros. Genera empleos. Por respeto a él no puedo decir su nombre, pero él sabe de quién estoy hablando. Tú no eres pobre, no porque no tienes, sino porque no das. Un mendigo, ¿quién es un mendigo? Es uno incapacitado para dar. ¿Quién te robó la semilla? ¿Estás sembrando ahorita para darle a los pobres? ¿O simplemente tu excusa es que eres tan pobre que no das? No, estás bajo la influencia de Madián. Y prepárate porque no vienen días buenos. Si no te preparas para este momento, si no haces lo que hizo Gedeón, que para detener a Madián lo que hace es ir y buscar una ofrenda. Y cuando el ángel se le presenta, le dice, voy a ir. No te vayas, te voy a ofrecer una ofrenda. No que no había, sí había, pero lo tenía escondido. Mucha gente está en ese espíritu. Y mucho pueblo de Dios está cayendo en eso. Y no lo hablamos porque tengamos necesidad. Lo decimos porque es una estrategia del enemigo para empobrecerte. He predicado lo suficiente esta noche y te he enseñado el esquema madianita para que lo rompas de tu vida, para que aprendas a honrar a Dios, para que aprendamos todos a liberarnos de esta influencia que destruye y que nos hace vivir una vida sin propósito. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias esta noche por tu palabra buena. Señor, declaro en el nombre de Cristo que todo espíritu, toda potestad, toda esa jerarquía, Señor, madianita, y toda esa estructura y esa asociación de espíritus afines, Señor, como Madián, como los ismaelitas, como los moabitas, como los amonitas, Señor, que fueron enemigos acérrimos del pueblo de Dios y que hoy de manera invisible, pero que su influencia se sigue manifestando aún ahora, Señor, en el pueblo de Dios, es cancelada en el nombre de Jesús. Señor, cancelamos su esquema de pensamiento, Señor, que ha quedado mezclado en el pueblo de Dios. Cancelamos, Señor, toda fuerza del enemigo que nos ha hecho vacilar en nuestra conducta, en nuestros principios, en nuestros valores. Padre, todo aquello que ha sido, Señor, enviado para detener el avance de la iglesia del Señor en estos días. Señor, cancelamos la miseria, la pobreza, la escasez. Declaramos que los hijos de Dios no hay maldición, no hay agorero, no hay adivino, Señor, que pueda prevalecer en contra. Señor, no hay decreto de las tinieblas, de pobreza, de miseria, de enfermedad y de muerte que prevalezca contra nosotros. Señor, porque tú vives, nosotros vivimos. Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor, y anulamos
Toda fuerza y todo decreto invisible, las palabras, Señor, son invisibles, pero crean ambientes, crean efectos en el alma, en la mente, Señor, y en el nombre de Jesús. Cancelamos toda palabra, todo decreto, toda estrategia es desbaratada, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, declaramos la bendición, declaramos la cobertura, declaramos, Señor, que somos bendecidos, prosperados, que tenemos semillas, Señor, para sembrar, que los madianitas no robarán más ni nuestra semilla ni nuestra cosecha. Nos aprestamos, Señor, a recibir una gran cosecha en este tiempo. Padre, dale revelación a los que no la tienen, para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mi amado hermano y amigo, que Dios te bendiga. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos para que estés con nosotros el miércoles en RCC, el viernes a las 6:30 y el domingo 2 servicios, uno a las 9 y otro a las 6 de la tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo a todos, que tengan todos una feliz y bendecida noche.